Hola, buenos días, Mercy. Bueno, empecemos. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de la función lineal. A ver, ¿alguien se recuerda qué es una función? ¿Alguien que se recuerde qué es una función? Casi le dan Ávila. Bueno, entonces la definición de una función es un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia de dos magnitudes y puede representarse a través de varios aspectos complementarios. Ah, esta es una definición más conceptual que matemática, ¿no? Una definición más matemática es que es una relación entre dos conjuntos, ¿no? Un dominio y un codominio. Al dominio usualmente se le llama X y el, y al recorrido, que es el conjunto de llegadas, se le llama usualmente el conjunto Y. Y una función permite expresar muchas situaciones en la vida diaria en términos matemáticos, por ejemplo, las palpitaciones por minuto, el crecimiento poblacional o la expansión de una
de una epidemia. Esto a través de modelamiento matemático, ¿no? El crecimiento el crecimiento poblacional se puede modelar a través de alguna función exponencial, ¿no? Igual que el crecimiento de una célula o el crecimiento de una determinada bacteria. Dependiendo de las condiciones iniciales que éstas tengan, se puede modelar y se puede llegar a una función. La función que usualmente resulta de un modelamiento matemático no es una función bonita, digámoslo así, que sea fácil de trabajar, sino que es un poco complicada porque usualmente no sale como en los ejemplos que se dan en clases, porque salen ya números decimales, números irracionales, y con eso, a pesar de que está bien definido cómo se trabaja con ellos, no es tan fácil operar con ellos, sino que siempre hay que ir con aproximaciones. Por eso el modelamiento matemático comúnmente van a ver que lleva un determinado error. Por ejemplo, las encuestas es un tipo de modelamiento matemático y siempre van a ver en las noticias después que dicen que tiene un tanto por ciento de confianza y un error porcentual de un 1, 5 o 10%. Usualmente esos son los errores que se trabajan en encuestas. Y un ejemplo de modelamiento así sencillo es el siguiente, que la gráfica muestra el perímetro de un cuadrado de acuerdo al incremento de su lado. Y se puede expresar por medio de una tabla, ¿no? Acá está la gráfica, ¿sí? Y si recuerdan, hay una fórmula para determinar el perímetro de un cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para determinar el perímetro de un cuadrado? De longitud X, digamos. L más L más L más L. Gracias, Mónica. O simplemente, si la longitud de un lado es L, voy a poner mayúscula para que se distinga, su perímetro será 4L. Entonces, si yo tengo el lado, acá la variable, recuerden que en las funciones siempre va a haber una variable dependiente que yo le puedo dar los valores que yo quiera y me admita el problema, y va a haber una variable dependiente que es el resultado que me tire la función. En este caso, el lado va a ser el lado independiente porque yo puedo considerar cualquier lado, y el perímetro va a ser el lado dependiente porque va a ser el resultado que me tire la función que se ha creado, que de hecho es esta, ¿no? F de L igual a... Es esta, F de L igual a 4L. Noten que esta F solo es un nombre que yo le pongo a la función. Entre paréntesis va la variable de la que depende la función, y acá ya va cómo es esa expresión matemática, ¿no? Entonces, para un cuadrado de longitud, del lado de longitud 0, pues no habría cuadrado, el perímetro sería 0. Y para un cuadrado de longitud, del lado de longitud 1, pues el perímetro va a ser 4, porque si ustedes notan, acá fácilmente, si calculan f de 1, en vez de L pongo 1, entonces aquí me quedaría 4 por 1. Y esto es igual a 4.
que es este 4 de acá. Por otro lado, si ustedes calculan, lo voy a hacer aquí abajo, f de 2, es decir, ahora el lado mide 2. Esto va a ser igual a 4 por 2. Y esto es 8, que es lo que se obtiene también acá. Y así van sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una función. Y dado que la gráfica que me lo representa, viéndolo de una forma geométrica, la gráfica que me representa este problema es una línea recta, por eso se dice que es una función lineal. Otra forma de verlo es con el exponente de la variable independiente, en este caso con L. Noten que el exponente de L, en este caso, en este de acá, el exponente de L es 1. Entonces, cuando ustedes vean una función de ese tipo, sería una función lineal. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿No hay preguntas? Y la definición de dominio. Como les decía, en matemática bueno, en funciones hay dos conceptos bastante importantes. Uno que es el dominio y otro que es el rango, ¿no? Y en este caso, el dominio o el conjunto de definición o conjunto de partida de una función es el conjunto de existencia de ella misma, es decir, los valores para los cuales esta función está definida o para los cuales esta función funciona, por decirlo así. Sí, las definiciones, todo lo que aparece en este tipo de recuadros, les dije que lo copiaran. Una forma un poco sencillo de verlo es con un diagrama de Venn. Entonces a este usualmente lo vamos a llamar dominio y a este usualmente se le va a llamar rango. Entonces, ¿qué es una función? Una función es algo o un objeto matemático que me lleva de este conjunto, que en principio van a ser números reales, y me va a llevar a este conjunto. En principio eso es una función. Y yo acá le voy a poner f, porque esta es la función que me lleva. Otra forma de verlo es como una pequeña máquina, por lo menos lo de la función, ¿no? Acá está la función f. Y digamos que nosotros aquí metemos abajo y volvemos f de x. Así lo pueden ver. Y acá hay un ejemplo de que en el ejemplo anterior el dominio de la función es del 0 al infinito. En principio el dominio de toda función lineal va a ser el conjunto de los números reales, salvo contexto del ejercicio. Pero en este caso, ¿por qué es de 0 al infinito? ¿Y por qué no es del menos infinito al infinito? O todos los números reales.
Eso se debe por cómo está definido el problema con el que estamos trabajando ahorita. ¿Por qué no se le puede poner un número negativo a esa función? ¿Por qué no se le puede poner un número negativo a esa función? Ávila hacía una pregunta que si se podían los perímetros negativos, pero la respuesta es todavía más sencilla. Y sí, aunque nosotros le demos números negativos, esto siempre sería una función lineal, siempre sería una línea recta. Eso no cambiaría nada. Lo que sucede acá es que alguna vez han escuchado ustedes de las longitudes negativas. Que les digan andate menos 2 kilómetros por aquí. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Entonces, bueno, eso tiene sentido, pero en geometría direccional, que ella se trabaja con direcciones, pero eso, o en el caso de vectores, pero eso ya ahorita no interesa. Lo que sucede es que no hay longitudes negativas. Por eso es que no tomamos números negativos. Sería absurdo tomar números negativos. Lo siento, Ávila. Hasta ahorita se ha entendido al menos la definición de dominio. Ok. Ahora la de rango. El rango de una función es el conjunto de los valores dependientes posibles que la función puede producir. Es decir, son todos aquellos números que la función me arroja dependiendo del dominio que ésta tiene. En este caso, si ustedes se van para los puntos que están acá. Y como esta va hasta infinito, todo el rango de esta función van a ser todos los valores de y. Comenzando desde cero. Entonces, viendo eso, ¿cuál sería el rango de esta función? El rango es un conjunto, ¿no? El rango es un conjunto, no es un número. ¿Desde dónde comienza la función? Son como las imágenes, ¿no? ¿Desde dónde comienza? Comienza de cero. ¿Y a dónde? ¿Dónde termina? No termina en 7, no termina en 12, termina en el infinito porque esta recta es indefinidamente. ¿Está? Es una forma gráfica de encontrar el rango. Ver cuáles son los valores de X que esta puede marcar. Perdón, de Y, porque este es el eje Y y este es el eje X. Y si se fija, esto comienza en 0 y sigue indefinidamente. Y por eso les dice que en el ejemplo anterior el rango de la función es de 0 a más infinito. Esto es notación de conjuntos. Aquí no hay dos números, aquí hay infinitos números. El 0, el 1, el 2, el 3, el 0.5, el 0.6, el 0.7. Cualquier número entre 0 y infinito está aquí. ¿Tienen preguntas?
No. Y ya medio nos lo mencionaba Anderson en el chat, bueno, me lo mencionaba a mí, es que generalmente la línea recta, bueno, dependiendo de lo que estén trabajando, se expresa de la siguiente forma. F de X igual a MX más B. Y yo les decía que iba a tomar sumamente importancia esta M y esta B, porque eso nos daban bastante información acerca de la función. A M se le llama constante de proporcionalidad y a B se le llama el punto intercepto de la recta, el intercepto de la recta con el eje Y. Otra forma de llamarle a M es pendiente. Vale, entonces lo que nos compete ahorita es que teniendo ya sea la gráfica o la tabla de valores, cómo se puede construir la ecuación de la función. Y si se recuerdan, acá está la ecuación de la función f de x igual a mx más b. Entonces solo tendríamos que encontrar a m y a b. A m se le encuentra de esta forma, que es la variación en y sobre la variación en x, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para encontrar la pendiente, ustedes siempre van a necesitar dos puntos de la recta. No siempre el rango de una función va a ser de 0 a infinito. Usualmente el de la línea recta va a ser todos los números reales. En este caso es de 0 a infinito por el tipo de problema en el que nos encontrábamos. Y ya para encontrar B lo determinaremos en los ejemplos, pero si nos dan la gráfica, pues el intercepto o el valor de B va a ser donde la gráfica corte al eje Y. Por ejemplo, para el siguiente gráfico, construya la tabla de valores correspondiente a construir la tabla de valores correspondientes y encontrar la ecuación de la función. Y esta es la tabla que nos dan. Bueno, entonces, perdón, la gráfica. Entonces, la tabla, si se fijan, tendría un 0, 0. También tendría un 1, 1.5. Tendría un 2, 3. Y tendría un 3, 4.5. Y acá está la tabla, ¿no? Como les decía, acá están los puntos hasta remarcados. Está el 0, 0, que está aquí el 0, 0. Acá está el 1. Y la imagen del 1 es 1.5, que está acá. Seguimos con el 2. La imagen del 2 es el 3. Acá está el 2,3. Seguimos con el 3. Y su imagen es 4.5. Y acá está la tabla. Yo les voy a recomendar que para este tipo de problemas siempre busquen puntos que ustedes pueden identificar. Porque agarré 1, 2 y 3 en este caso. Porque si se fijan, es fácil ver, por ejemplo, para 1, 2 y 3, es fácil ver cuál es su imagen. Para el caso del 1 es 1.5. Pero ¿qué pasa si yo agarro un número
de acá, digamos. Vengo a caer acá y luego vengo a caer acá. Y acá yo no sé qué número me estaría tomando la función. Es más, ni siquiera sé qué número estoy tomando acá. Entonces, por eso siempre traten de agarrar a números que, o valores de X que ustedes le puedan determinar la imagen, que en este caso sería el costo, ¿no? Usualmente les voy a estar dando gráficas así cuadriculadas para que ustedes agarren puntos que sean evidentes y se encuentren en la intersección. Pueden no encontrarse estos puntos así remarcados, pero si ustedes vienen y supongamos, ¿no?, que por aquí pasa otra línea recta, ahora supongamos que estoy trabajando con la línea recta verde. Si se fijan, yo no tengo ningún punto remarcado como estos azules que tengo aquí, pero si se fijan, hay ciertos puntos donde la recta cae en una intersección, entonces yo puedo tomar esos puntos y aquí tendría el 3,2.5 y no habría problema, porque está bien marcado por donde pasa. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta, la condición suficiente y necesaria es conocer dos puntos que pertenecen a ella. En este ejemplo, pues conocemos 4, ¿no? Si se fijan, conocemos 4 puntos. Entonces, escogen 2 y aquí en el ejemplo se toma el 0,0 y el 2,3, pero no sé si quieren que lo hagamos con este o que lo haga con otra pareja de puntos cualquiera. El resultado que voy a obtener va a ser el mismo. Bueno, lo voy a hacer con este, ¿no? Si se fijan, los puntos ya tienen la forma X1, Y1. ¿De dónde salió ese X1, Y1? Pues recuerden que los puntos en el plano cartesiano usualmente tengan cuidado con los micrófonos, porfa. Usualmente los puntos en el plano cartesiano van a tener esta forma. X, Y. Entonces, este X1, Y1 es lo mismo, solo que yo les estoy poniendo nombre. Vos vas a ser el primer punto que tomo, vos vas a ser X1, Y1, y el X2, Y2 va a ser, vos sos el segundo punto que tomo, vos vas a ser X2, Y2. Entonces, en este caso, la fórmula de la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2? Si lo pueden decir por micrófono, mucho que mejor. 3. Y2 vale 3, porque si se fijan acá, es la segunda componente de este punto, y la segunda componente de este punto es 3. ¿Y cuánto vale Y1? 0. Vale 0, porque en este punto Y1 es la segunda componente y la segunda componente es el 0. ¿Cuánto vale X2? 2. Vale 2. Acá está X2, que es la primer componente, y acá está que 2 es el primer componente. ¿Y cuánto vale X1? 0. Lo mismo. 0. Acá está X1, que es el primer elemento de este punto, entonces el primer elemento de este punto es el 0.
y por eso es que nos queda de esta forma. Aquí ya operamos y vemos que la pendiente es 3 medios. ¿Tienen preguntas? No. Solo me regalan el nombre los dos que hablaron, porfa. Hola. Ariana. Vargas. Ariana. Gracias. Bueno, entonces hasta acá no hay preguntas. Ahora vemos cómo calculamos B. Ahora, para encontrar B, sabemos que la ecuación tiene esta forma, ¿no? Y también ya conocemos la pendiente. Entonces, escogemos un punto cualquiera y por facilidad siempre escojan el 0, 0. No se complican. Si ustedes tienen el 0, 0, ese agarren. Pero para hacerlo un poco más entretenido, en este caso, yo agarro el 2, 3. Entonces, esta es la función y como yo quiero, esto me quedaría así. Recuerden que acá los puntos tienen la forma x, y, pero la y en términos de función se suele escribir así, f de x. ¿Sí? Por eso acá, en este caso, f de x, ¿cuánto vale? Vale lo que tengo en la segunda componente, vale 3, que es este 3 de acá. ¿Cuánto nos dio la pendiente m? La pendiente m nos dio que valía 3 medios. ¿Y cuánto vale x en el punto que yo tomé? En el punto que yo tomé, x vale 2. Entonces, en lugar de x, yo pongo 2. Y a b todavía no lo conozco. Ese es el que ando buscando. Y para ello lo opero, ¿no? Entonces, si seguimos operando, esto es 3 igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué esto es 3? ¿Por qué eso vale 3? Porque 3 medios es 1.5 y al multiplicarlo por 2 da 3. Sí, en efecto es eso, ¿no? Pero si lo hacemos así con operaciones de fracciones rápido, este 2 se me cancela con este 2 y lo único que me queda es el 3 de arriba. Entonces, aquí me quedaría esto. Este 3 que está acá, que está sumando, pasaría del otro extremo a... ¿Qué pasaría a ser al otro extremo de este 3? A restar. Si suma, pasa a restar y si multiplica, pasa a dividir. Entonces acá tengo 3 menos 3, que es igual a b, y ya tengo que b vale 0. Entonces la función que se andaba buscando era esta, f de x igual a 3 medios más 3 medios de x, y aquí tendría que ir un más 0. Tendría que ir un más 0, pero como las sumas de 0 no se escriben, por eso es que la respuesta les queda solamente así. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Entonces, ahorita todos escríbanme en el chat presente para la toma de asistencia.
Vaya, entonces ahora le dan la tabla, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es que copien esta tabla y que traten de trabajarlo siguiendo los mismos pasos, ¿no? Les pide que ahora grafiquen y que encuentren la ecuación que la representa. Más que todo, céntrense en la ecuación. Entonces, escriba presente en el chat, Daniela. Entonces, copien la tabla y traten de encontrar la ecuación que les quede como ejercicio para más tarde. Ah, y recuerden que para en la tarde les corresponde enviarme su tarea, ¿no? Recuerden siempre enviar su nombre completo en el mensaje, el grado y la sección a la que pertenecen y la foto. Traten de que sea solo una foto, ¿no? No son tantos ejercicios. No, este no va a ser necesario que lo envíen, solo que les quede como ejercicio, ejercicio para que practiquen. Ah, sí, olvídenlo. Pensaba que estaba con la sección B, perdón. A la B a la que le toca ahora. Entonces no he dicho nada. Es a la sección B a la que le toca ahora. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Solo vimos dos definiciones, bueno, tres, la de función